Buen día para todos ustedes. ¿Cómo han estado? Espero que estén bien, espero que disfruten esa semana de internacionalización que se aproxima. El día de hoy pues daremos eh, continuación a lo que habíamos hablado en las clases pasadas y es todo lo que está relacionado con lo que es la neurofisiología, la neuropsicología, en fin, lo que son las neurociencias y su vinculación con lo que es la psicología y el derecho. Para la sesión de hoy vamos a hablar un poco de lo que es algunos hallazgos de la neurofisiología en el campo de la psicología del testimonio. Haremos un abordaje, eh, digamos que general, sobre lo que es el engaño, algunas características, algunas teorías, miraremos algunos barridos o lo que se ha venido haciendo no solamente de lo psicofisiológico, sino lo tradicional, para irlo enfocando hacia lo psicofisiológico y también para que ustedes puedan ver algunas alternativas en el campo de la detección del engaño y luego enfatizaremos un poco en lo que es la parte de la psicofisiología del engaño, algunas cuestiones que menciona la literatura, algunos avances que se han dado en, digamos que, o que he logrado encontrar en mi tesis doctoral y les comentaré sobre este tema a lo largo de este video. Entonces, para iniciar, pues primero hay que eh, definir o tener en cuenta qué es el engaño o de qué vamos a hablar. Generalmente, pues en la literatura uno encuentra a veces que hablan de relatos honestos y deshonestos, pero no, digamos que no hacen ningún tipo de definición. Entonces, para evitar algún tipo de confusión es importante hacer esa aclaración. Cuando uno habla de relato deshonesto, pues habla de aquellos narraciones que tienen un objetivo claro. El objetivo es intentar engañar y aprovecharse del otro. Realmente ese es el fin último de engañar. Realmente las personas cuando engañan, por lo general siempre van a buscar obtener algún tipo de beneficio o evitar algún tipo de perjuicio. Y esto obviamente sucede en cualquier tipo de campo, no solamente a nivel jurídico, sino a nivel social. La persona cuando engaña trata de convencer, trata de manipular al otro para lograr algún tipo de beneficio o evitar responder por alguna acción y cuya consecuencia pues va a ser desagradable para esa persona. Entonces, cuando hablamos de deshonesto, prácticamente estamos hablando del sinónimo de engañar. Y cuando estamos hablando del relato honesto, aparecen algunas definiciones que lo asocian con la verdad, con un comportamiento correcto. Acá el tema de la verdad es un poco complejo porque la verdad es un concepto moral, ¿no? Y es muy difícil utilizarlo en el ámbito jurídico. Entonces, si bien uno habla más de relatos creíbles o relacionados con sucesos que son vividos o con que sí que le dan cuenta a uno de que el suceso fue realmente vivido, entonces es mejor evitar ese tipo de conceptos. Y entonces, para evitar esas confusiones, cuando uno busca eh, comportamiento correcto, que hace parte de las definiciones, cuando lo busca uno en la Real Academia de la Lengua, uno ve cómo mencionan que comportamiento correcto es un comportamiento íntegro. Y cuando hablamos de comportamiento íntegro, también lo buscamos en la Real Academia y nos menciona que son comportamientos que están muy apegados a las normas sociales, a las normas legales. Entonces, en ese sentido, una persona honesta, un relato honesto, estaría relacionado con alguien, con un relato que está muy apegado a, a lo que es, muy apegado a la norma, muy apegado a lo que aparentemente vivió o al menos percibió esa persona. Y en este caso estaría relacionado entonces como con la sinceridad. Generalmente cuando, digamos, uno escucha el tema de engañar, generalmente eh, uno le da una asunción negativa. Pero realmente el engaño está presente en toda sociedad, está presente en cualquier interacción humana. Todas las personas, sin excepción alguna, engañan, han engañado y engañarán, porque el engaño realmente es un comportamiento adaptativo, ¿sí? Engañar es funcional a nivel social. Me explico. Eh, Uno solamente, mm, cuando un niño va creciendo y va desarrollando sus capacidades cognitivas, uno puede ver que los padres no necesariamente le enseñan a engañar y no lo hacen. Y estaría muy mal pues que lo hicieran así, porque pues no sería el mejor mensaje. Pero uno ve un niño que cuando el niño empieza a entender
qué es lo que sucede eh, a su alrededor, cuál es la dinámica, digamos, en la cual digamos que él está, y él sabe que determinados comportamientos le van a traer beneficios o determinadas conductas le van a traer perjuicios. El niño cuando entiende eso, el niño empieza a engañar de forma natural, ¿sí? Y empieza a omitir detalles, a distorsionar los detalles, en fin. Y eso en últimas muestra y es una señal de madurez cognitiva, porque el niño de alguna manera entiende lo que pasa en el otro, se anticipa al comportamiento del otro, y eso lo vamos a ir dentro de las teorías explicativas del engaño, algunas relacionadas con lo que es la cognición social. Pero entonces el engaño realmente sí es adaptativo. Cuando, cuando uno, por ejemplo, ve las personas que dicen es que yo soy muy honesta, yo voy diciendo lo que se me ocurra, ¿sí? Yo no tengo pelos en la lengua, le voy diciendo a esa persona lo que pienso. Sería interesante mirar si cómo es la interacción de esas personas, qué tan efectivo o qué tan exitosa esa persona es a nivel social. Y uno se podría dar cuenta que generalmente ese tipo de personas que tienen muy poco control, muy poca inhibición para tratar de omitir algún tipo de información, sino que todo lo van diciendo y sin importar cómo lo digan, esas personas generalmente tienen dificultades sociales. Y uno puede ver cómo su círculo social, sus redes de apoyo realmente empiezan a escasear. Entonces, en ese sentido, uno puede ver también ahí la adaptación. Hay algunas situaciones que son muy, muy comunes. Por ejemplo, algo que generalmente suelo colocar cuando hablo de este tipo de temas es, por ejemplo, cuando un compañero, un amigo, se hace algún tipo de corte, algún tipo de peinado un poco extravagante y le preguntan a uno, ven, ¿cómo quedé? ¿Quedé bien peluqueado? ¿O esta ropa qué tal? ¿Este vestido que me compré está bonito? Y uno realmente ve que el corte es muy feo, el vestido es poco llamativo o demasiado llamativo, pero uno realmente, en la mayoría de las ocasiones, uno se guarda esa información, omite esa información. ¿Por qué? Porque uno sabe y anticipa que esa persona de alguna manera se sienta a gusto con ese cambio y pues por cuestiones de empatía, de cognición social, uno termina omitiendo la información. Y omitir, como lo vamos a ver, es una forma de engañar. Entonces, eso es para seguirles mostrando la importancia o lo adaptativo que es el hecho de engañar. Por ejemplo, si yo tengo a mi esposa en la clínica, acabo de tener un hijo, ¿sí? O mi hijo, para no dejar dudas ahí al respecto, mi hijo, y el embarazo fue difícil, fueron muchas horas de parto, y llego a ver a mi hijo, y mi esposa me pregunta que si yo estoy linda, pues si yo soy honesto, como le dicen a uno que uno debe ser honesto siempre, si uno es honesto, en esa situación uno tendría que decirle, pues no, no estás linda, estás fea, porque es lo más probable que sea. O sea, es muy poco probable que después de un embarazo complejo, complicado, y el trabajo de parto largo, tortuoso, pues que ella estéticamente esté bien. Pero uno no se fija en ese momento en el estético, uno se fija en que realmente la persona que le está dando un hijo a uno, la persona que uno ama, pues está bien. Entonces uno no le va a decir que está fea, que está horrible, le va a decir que está muy linda. Y entonces ahí uno puede ver cómo el engañar es importante a nivel social, es importante para adaptarse y que no es exclusivo del ser humano. Realmente el engañar hace, hace parte de los seres vivos como tal. En la naturaleza hay muchas formas de engaño. El camuflaje, en el camaleón, en el pulpo son formas de engaño. ¿Y por qué es? Para distraer a los posibles depredadores o también para eh, atraer a las posibles presas, para que no sean detectados en el entorno, así poderlas capturar de una manera más fácil. Si el engaño realmente tiene una función adaptativa, una función social. Sin embargo, pues obviamente cuando está en contextos jurídicos, sí es de absoluta relevancia pues poderlo detectar, porque a nivel social, bueno, digamos que el impacto podría no ser tan grave, pero a nivel jurídico, el hecho de que no se detecte adecuadamente eh, si un relato es honesto o deshonesto, pues eso puede implicar que una persona que sea honesta
termine siendo responsabilizada de un hecho y termine yendo a la cárcel, o una persona que es culpable de un hecho termine siendo absuelta, ¿sí? Esas dos situaciones, digamos, esas dos alternativas, digamos que son preocupantes y por tanto es necesario tener técnicas, instrumentos que nos permitan de alguna manera dar un concepto eh, sobre si el relato es honesto o deshonesto. De una manera obviamente probabilística, nada de esto es de certeza, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos en ciencias sociales humanas no hablamos nunca de certeza, porque el comportamiento humano es demasiado complejo, al igual que otras áreas de conocimiento, pero es demasiado complejo y por tanto no, digamos que hablar de certeza no, digamos que es prácticamente imposible. ¿Sí? A pesar de que en el derecho siempre tratarán o, o tratarán para que el juez tenga un nivel de certeza y pueda absolver o condenar, ¿sí? Porque son los niveles de, digamos que se manejan en las cuestiones jurídicas, ¿no? La duda razonable, la probabilidad y la certeza. Entonces, siempre les gusta que las pruebas que uno emita siempre estén en el nivel de la certeza para el juez. Sin embargo, pues es muy difícil. Lo que podemos ofrecer siempre será pruebas de probabilidad, pero en ese sentido tenemos que generar técnicas o métodos fiables que ofrezcan un nivel de error, digamos que bajo, para que problemas de falsos positivos y positivos falsos, que también se mencionan así, o error tipo 1, error tipo 2, no ocurran y por ende podamos de una manera dar un concepto y orientar la decisión judicial si somos llamados a juicio por por un informe, un documento que hayamos dado en torno a la credibilidad o en torno a la evaluación de algún tipo de relato. Usualmente el engaño está acompañado de las emociones, ¿sí? Realmente cuando uno engaña, es muy posible que la persona pueda sentir algún tipo de ansiedad, ¿sí? Algún tipo de temerosidad por ser descubierta. Y esa temerosidad y esa emoción como tal que implica engañar, eso se puede, digamos que de alguna manera, medir. Dirán entonces algunos, bueno, en el caso de algunas personalidades como los psicópatas que tienen algunas problemáticas con lo que es la interpretación o los aspectos emocionales, ahí cómo se manejaría. Ahí les tendría yo que decir que sí, que hay algunos tipos de personalidad que son más proclives para engañar efectivamente y también algunos tipos de personalidad que son más hábiles para detectar. ¿Cuáles serían esos tipos de personalidad? Generalmente se ha hablado en la literatura que las personas con personalidades extrovertidas, personas que son muy abiertas, muy sociables, son personas que van a ser mucho más hábiles para engañar y para detectar engaño, ¿sí? Y personas que son más reservadas, más introvertidas, pues pasaría lo contrario. Son personas que posiblemente sean menos hábiles para engañar y menos hábiles para detectar el engaño. Y eso, entonces, es coherente con lo que les venía diciendo, y es que engañar tiene una función social, ¿sí? Y en ese sentido, pues, engañar efectivamente, de alguna manera se relaciona con el hecho de poder interactuar socialmente. En la medida en que yo interactúo socialmente, pues, eh, digamos que voy de alguna manera mejorando mi interacción social, mis habilidades sociales y por ende es posible que mejore también esa capacidad para engañar. Pero algo que favorece a las personas que estudiamos esto y que nos interesa detectarlo, sobre todo en el campo jurídico, es eh, que el engaño, digamos que no es realimentado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando nosotros estamos engañando, la otra persona que está recibiendo el mensaje falso no te dice a ti, mira, yo me estoy dando cuenta que me estás engañando porque estás mirando de tal manera, porque estoy viendo que te están sudando las manos, porque estoy viendo que estás como agitado, porque no sé qué, no te van a decir ese tipo de cosas. Entonces, en la medida en que la conducta de engaño no es realimentada por el otro, pues uno todavía cree y está convencido de que es bueno para engañar. Y realmente eso pasa. Hay algunos autores como Masip que menciona que nosotros sobrevaloramos nuestra capacidad para engañar y para detectar engaño. Y realmente
La capacidad humana para detectar el engaño está alrededor del 50%. Entonces, por ende, utilizar técnicas y instrumentos fiables es de absoluta relevancia. Bueno, pero ¿qué es el engaño como tal? Pues el engaño, lo primero hay que decir es que es una conducta intencional. ¿Sí? La persona tiene la intención de engañar. Cuando hablamos que tiene intención de engañar, la persona que engaña sabe que está dando un mensaje falso. ¿Sí? Porque muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y qué pasa con las falsas memorias? No, porque en las falsas memorias la persona cree que está diciendo algo que sucedió, que realmente no pasó, pero él lo asume como algo cierto, ¿sí? Y que lo ha asumido como algo cierto por algunas cuestiones de sugestión, de confabulación, de contaminación de la información que ha adquirido por terceros, por influencia de terceros. Realmente esa persona cree que eso pasó y en ese momento no estaría engañando. Entonces hay que tener esa salvedad. La persona con una falsa memoria no está engañando porque él asume que eso fue lo que pasó, que eso es cierto. Pero la persona que sí está engañando es una persona que sabe que ese mensaje es totalmente falso y su intención como tal es tratar de manipular al otro, ¿sí? Como les digo, obtener algún tipo de beneficio o evitar algún tipo de perjuicio. Y que el engaño es una conducta amplia, es una conducta compleja. Realmente cuando nosotros engañamos, eso implica que nosotros transformemos la información, distorsionemos la información, omitamos detalles, disimulemos información, adicionemos información. Todo eso implica engañar. Que uno en la literatura no encuentra engañar y mentir de una forma sinónima, pero realmente conceptualmente hay diferencias. Engañar hablamos de la categoría grande, de lo macro. Y cuando hablamos de la mentira, estamos hablando de un engaño que tiene un componente verbal, ¿sí? Del lenguaje. Es decir, que la información falsa está dada es por el lenguaje. En ese sentido, cuando hablamos de mentira, es el engaño, pero a través solo de lo verbal, del mensaje, de las palabras. Eso sería la mentira. Y por tanto, hasta el momento lo que se sabe sería exclusivo de los seres humanos. Los únicos seres que mienten son los seres humanos. Y obviamente los que engañan son en general los seres vivos, no solamente los seres humanos, sino que en la naturaleza, como yo lo expliqué anteriormente, hay formas de engaño, porque hace parte de la naturaleza como tal. Y el engaño entonces, como decía, es algo complejo, algo grande, que digamos que implica varias cuestiones, implica aspectos verbales, implica aspectos no verbales, implica aspectos psicofisiológicos, y entonces eso hace que la recepción de esa información falsa, no solamente yo la reciba a nivel visual, sino que la reciba a nivel auditivo, a nivel olfativo, ¿sí? Diferentes, o sea, uno recibe el mensaje falso no solamente a través de los oídos, también a través de la visión. Solamente para que quede más claro, cuando hablamos, por ejemplo, del ilusionismo, es una forma de engaño, y es una forma de engaño a nivel visual. Si es un engaño a través de las palabras, digamos, o a través sí, las palabras, y está interactuando con la persona, pues ese engaño va a ser recibido por niveles auditivos, pero también podría ser a nivel táctil, a tratar de hacer percibir algo que no está sucediendo para, eh, digamos que para distorsionar la información. Vamos a nivel táctil, posiblemente cuando algunas técnicas de cosquilleo de robo se basan en engaño a nivel táctil y es generando saturaciones o una estimulación táctil en ciertas zonas para que la persona esté pendiente es de la sensación en esa zona. Por ejemplo, cuando le empujan a uno para entrar al bus, lo empujan, entonces uno está pendiente, está sintiendo ese empujón en la espalda y entonces al estar, digamos, con esa estimulación ahí constante presente, pues de alguna manera disminuye la capacidad del organismo para sentir cómo le meten la mano a uno al bolsillo para quitarle el celular o la billetera. Eso sería una forma de engaño a nivel táctil. Para que quede claro que el engaño puede ser recibido de diferentes canales sensoriales. Como les decía, el engaño ha sido estudiado desde tres perspectivas principalmente.
Una perspectiva relacionada con la conducta no verbal, la detección de la conducta no verbal, otra que está relacionada con la conducta verbal y otra que está relacionada con lo que son las respuestas psicofisiológicas. Esas son las tres perspectivas en las cuales se ha estudiado la detección del engaño como tal. Comenzaremos hablando un poco sobre la no verbal para luego decantarnos a lo psicofisiológico, que es como lo que yo quiero enfatizar el día de hoy. Con lo verbal, digamos que es bastante complicado, con lo no verbal, perdón, es bastante complicado porque uno encuentra mucha información sobre eso y gran parte de esa información que uno encuentra y es accesible es información basura. Si realmente es información poco fiable, de fuentes poco reconocidas, poco serias, estudios muy ligeros, eh, y que pues es un tema que llama la atención, ¿sí? Hay series que nos puede ver como Lie to Me y otras donde uno puede ver de una perspectiva hollywoodense cómo entonces a partir de que levanta la ceja, de que mira hacia un lado, de que mira hacia el otro, de que sube la comisura de la boca, la persona está engañando o no está engañando y eso realmente es muy difícil de hacer. Realmente es bastante complejo de ejecutar. Digamos que el lenguaje no verbal es algo demasiado amplio, sí, es muy, muy, muy amplio y pues al ser tan amplio es difícil de detectar las señales no verbales que podrían estar asociadas al engaño. Entonces, en ese sentido, si mi experiencia me ha dicho a mí que es que una persona cuando engaña mueve las manos de una manera o de otra, pues yo voy a estar centrado posiblemente en cómo mueva las manos, pero voy a estar ignorando todo lo demás. Y es que el lenguaje normal es tan amplio que se dice que aproximadamente o cerca del 80% de la información que nosotros procesamos en la interacción con otras personas es de tipo no verbal, ¿sí? Y solo el 25% prácticamente es de carácter verbal. Es decir, que si a partir de la experiencia nosotros estamos entrando en cómo mueve las manos o cómo está mirando, estamos perdiendo de todo el otro lenguaje no verbal que podría sí estar asociado al engaño, pero que nosotros a través de una experiencia o de lo que sí, lo que nos han dicho, nosotros creemos que a eso es que nos tenemos que enfocar y realmente eso nos termina desorientando y termina siendo mucho más difícil esa discriminación. Entonces hay una dificultad realmente para eso. En el año 2018 publicamos un artículo en el que se hizo una evaluación de jueces. Se pretendía validar unos indicadores de engaño a través de la conducta no verbal y se hizo una validación con jueces expertos. Cogimos a varias personas que trabajan en contextos jurídicos en los que estaban jueces, fiscales, personas que hacen entrevistas y que es importante, incluso tienen capacitación pues para detectar el engaño. Lo que encontramos es eso, lo que encontramos es que realmente cada uno de ellos mira aspectos no verbales dependiendo de la experiencia. Y eso hace muy difícil pues de que haya un concepto, digamos, homogéneo para detectar el engaño a partir de eso. Y eso hace pues que en este momento sea uno sea un poco viable, debido a esas diferencias en la capacitación, diferencia de conocimiento, a esas falsas creencias que se tienen sobre la conducta no verbal y el engaño, a esa literatura poco científica que existe. Entonces hace muy complejo ese tipo de cuestiones. Ahorita, digamos que existen algunos software que te ayudan un poco a detectar esos comportamientos no verbales. Sin embargo, pues desde mi parecer y para otros autores, realmente la conducta no verbal debería ser algo más complementario y con carácter orientador que, que para ser utilizado, al menos en este momento, al menos en este año, en el 2019, como una forma para detectar engaño de una manera fiable. Solamente a partir del no verbal no sería adecuado en este momento. A partir de la evidencia no sería adecuado. Digamos que sería muy aventurado y riesgoso, digamos, a nivel científico realizar eso. Pero pues no, no deja de ser una perspectiva bien interesante y que posiblemente en el futuro sea algo bastante, digamos, que nos aporte bastantes elementos para estudiar la credibilidad de un relato. Vamos a hablar un poco de lo que son las respuestas psicofisiológicas. Cuando uno, eh, eso ya lo vamos a ir viendo, pero cuando uno habla de la psicofisiología de engaño, cuando uno habla de detección de engaño a partir de instrumentos y aparatos, lo primero que a la gente se le ocurre, no solamente a profesionales, sino a la gente del común, es el polígrafo, ¿sí?
pero realmente el polígrafo no es el único instrumento que existe, que tenemos en la actualidad y que se está utilizando para la detección del engaño. Existen otros instrumentos como los que ustedes ven ahí, como el electroencefalograma, como el eye tracker, como la resonancia magnética funcional, como el espectroscopio y como la cámara térmica, ¿sí? Entonces existen otra variedad de instrumentos que están siendo utilizados para la detección del engaño, pero que por lo general no se comentan o no se saben. Entonces, es también mi intención poder comentar un poco sobre eso para que vean qué se está haciendo, qué se ha encontrado al respecto. Antes de eso, quiero mencionarles que, mm, digamos que entre lo psicofisiológico y el engaño hay diversas teorías, pero dos teorías que quiero llamar la atención es la teoría de la mente y la teoría de la carga cognitiva. La teoría de la mente, que está relacionada o se define como es esa habilidad de yo poder anticipar la emoción y la conducta del otro, que hace parte de la cognición social. Eso sería la teoría de la mente, cuando yo soy capaz de anticipar cómo mi comportamiento va a afectar el comportamiento del otro, cómo se va a sentir, qué va a percibir. Eso sería teoría de la mente. Yo tengo teoría de la mente en la medida en que yo sé qué va a pasar con el otro cuando yo emita determinado comportamiento. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve un niño y ve que el niño empieza a engañar, eso implica un desarrollo cognitivo, implica que hay teoría de la mente, implica que de alguna manera el niño está aprendiendo y sabe que el comportamiento de él tiene un efecto en el contexto, tiene un efecto en la persona y modifica su comportamiento para obtener algo que desea o evitar algo que resulte desagradable. Entonces, eso lo asume. La teoría de la mente asume que el engaño implica o es una señal, un indicador de desarrollo cognitivo, ¿sí? Porque es capaz entonces de anticipar las emociones y la conducta de los demás. Tenemos por otro lado la teoría de la carga cognitiva. La teoría de la carga cognitiva hace referencia a que el engaño realmente es un comportamiento complejo, es un comportamiento difícil. Si realmente engañar es mucho más difícil que ser honesto, ¿sí? Para ser honesto, pues la información está disponible, ¿sí? Y lo que yo hago es un proceso de recuperación de la memoria y es un poco más sencillo que engañar, porque cuando yo voy a engañar, yo necesito saber qué decir, ¿cierto? Hasta dónde decirlo, cómo me tengo que comportar yo, tengo que recordar qué dije para posteriormente cuando tenga que hablar de lo mismo, digamos, no equivocarme, ¿cierto? No contradecirme. Y todo eso implica un esfuerzo cognitivo, implica un desgaste, ¿sí? Y ese esfuerzo cognitivo y esa carga cognitiva realmente se ha mostrado que es susceptible de medición y que se puede evidenciar a través de las respuestas psicofisiológicas. Entonces, como hemos visto, realmente existe una gran variedad de instrumentos psicofisiológicos que se han venido utilizando. Pero para ello, antes de continuar con esto, quiero, quiero compartirles algunos hallazgos que, digamos que son derivados de un artículo que se publicó relacionado con mi tesis doctoral y en el cual se hace una revisión sistematizada sobre eh, digamos, los instrumentos, los procedimientos que se están utilizando para detección del engaño a través de los aparatos psicofisiológicos. ¿Por qué lo psicofisiológico en el engaño? Porque tradicionalmente se estaba tratando de inferir o tratando de mirar las conductas asociadas al engaño, ¿cierto? Todo esto, pero realmente lo psicofisiológico nos puede dar una información mucho más directa y mucho más cercana sobre los procesos psicológicos que están asociados con el hecho de engañar, ¿sí? Al mirar qué es lo que pasa en determinadas zonas del cerebro, qué es lo que pasa con determinado comportamiento del sistema autonómico, podemos llegar a inferir qué procesos psicológicos son los que están viendo afectados o lo que implica la conducta de engañar. Por eso es que de unos años para acá se ha venido trabajando mucho
ese tipo de temática porque nos da una información sobre esos procesos psicológicos asociados al engaño. Dentro de las medidas que se han utilizado a nivel psicofisiológico, pues hay medidas directas, hay medidas indirectas, hay medidas mixtas. Así lo clasifiqué en el estudio. Las medidas directas son cuando se utilizan instrumentos que lo que hacen es medir directamente el funcionamiento cerebral al momento de engañar, durante el engaño o previo al engaño. Pero es directamente el funcionamiento del cerebro. Cuando hablamos de medida indirecta, estamos hablando prácticamente de lo que es el sistema nervioso autónomo. Entonces, hablamos entonces de la respiración, de la frecuencia cardíaca, de la respuesta galvánica, ¿cierto? De otro tipo de respuestas autonómicas que lo que hacen, lo que muestra es cómo ese sistema se activa, lo que es el sistema simpático y parasimpático, se activa para en el momento de engañar. Y las medidas mixtas son aquellos cuando los estudios utilizan instrumentos que me miden el funcionamiento cerebral, pero aparte de eso, me miden el sistema nervioso autónomo. Entonces, las directas están relacionadas con lo que es el sistema nervioso central y las medidas indirectas con el sistema nervioso autónomo. Dentro de los instrumentos que se utilizan y que están relacionados con lo que es el sistema nervioso central, las medidas del sistema nervioso central, se encuentra el electroencefalograma, la resonancia magnética funcional y el espectroscopio. Y las medidas del sistema nervioso autonómico encontramos por lo general el polígrafo y el eye tracker. El polígrafo tradicionalmente ha utilizado eh, tres medidas principalmente, o tres conjuntos de medidas, que son los indicadores cardiovasculares, la respuesta galvánica de la piel y la respiración. Esos son los tres medidas que ha utilizado tradicionalmente el polígrafo como tal, y hace parte de lo que son medidas del sistema nervioso autónomo. Esos estudios sobre, digamos, la psicofisiología del engaño han utilizado diferentes procedimientos. Se denominan paradigmas. Eso puede resultar un poco, digamos, complejo, porque cuando hablamos de paradigma, uno se remite a Kuhn, son formas, o sea, el conjunto de teorías, de conceptos que nos permiten ver y explicar y predecir un fenómeno en particular, y es algo mucho más grande. Digamos que desde ese sentido, cuando hablamos en neurociencias de paradigmas, estamos hablando de procedimientos experimentales, y son formas o procedimientos para poder estudiar un fenómeno determinado, en este caso para estudiar el engaño. Hay diferentes tipos de procedimientos, entre los que tenemos el Concealed Information Test, el Guilty Knowledge Test, que lo van a encontrar ustedes como CIT o GKT. Asimismo encontramos los potenciales relacionados con eventos, el, el Control Question Test y el Guilty Action Test. Cuando hablamos del CIT o GKT, que es lo mismo, hablamos de un escenario derivado de los estudios poligráficos y que consiste en la presentación de tres tipos de estímulos. Uno lo encuentra como estímulos irrelevantes, lo encuentra como estímulos prueba o estímulos irrelevantes. Pero también puede tener otros nombres, ya lo vamos a ir viendo. Cuando hablamos del estímulo irrelevante, hablamos de un estímulo que se supone que es un estímulo neutral, es un estímulo que no debe producir ningún tipo de activación psicofisiológica. Entonces, por lo general, le muestran a la persona un lápiz, un pedazo de papel, una foto de una mesa, algo que sea absolutamente neutral y toma la medida psicofisiológica pues, que están tomando en ese momento, sea cual sea. Luego, se tiene otro tipo de estímulos que sería, por ejemplo, los estímulos prueba. Los estímulos prueba eh, está relacionado con estímulos que tienen cierto significado para la persona. Por ejemplo, le pueden colocar el nombre de la persona, el número de teléfono de la persona, la foto de su casa, la foto de la mamá. Sí, son estímulos que tienen cierto significado y por ende, pues la activación psicofisiológica pues, va a ser diferente, va a tener mayor activación porque va a implicar de pronto, digamos, algún tipo de impacto a nivel psicológico y emocional. Y cuando hablamos de los estímulos relevantes, que también lo encontramos como estímulos objetivos,
o estímulo target, son aquellos que en el escenario experimental son aquellos que solamente estuvieron presentes en la escena del delito, que estuvieron presentes en la escena del delito, y que se supone que solamente los sospechosos tienen acceso o conocimiento sobre ese estímulo. Entonces, por ejemplo, le presentan la imagen del arma, la imagen de algún objeto que se haya robado, y que en última se supone que solamente ese conocimiento lo tiene pues el sospechoso. Y lo que se hace es contrastar la activación psicofisiológica de los estímulos que produce el estímulo irrelevante con el estímulo prueba y con el estímulo relevante que se supone que solamente debe ser impactante para la persona sospechosa de un delito. Los potenciales relacionados con eventos lo que hacen es medir la actividad cerebral, ¿sí? En milisegundos a través de potenciales evocados. Entonces se presenta una serie de estímulos y hay algunos potenciales que han sido relacionados con determinados procesos psicológicos. Por ejemplo, se habla del potencial N200. N significa la polaridad, entonces negativo es una onda negativa, y el 200 significa la, el momento en que aparece la respuesta o esa onda. Entonces, cuando hablamos de N200, significa que a los 200 milisegundos, después de presentado el estímulo, hay una onda negativa, y esa onda negativa, esa polaridad negativa, en 200 milisegundos, se ha relacionado, por ejemplo, con reconocimiento de rostros. Hay algunos, como el P300, o sea, una onda positiva a los 300 milisegundos, que lo han asociado con el reconocimiento de estímulos. Cuando una persona está ante un estímulo que es familiar, es conocido, presentará un P300. Y ese es uno de los potenciales evocados que más se ha utilizado en la detección del engaño, el P300, que es para diferenciar de alguna manera si esa persona conoce o no conoce el estímulo. Así la persona diga que no lo conoce, cuando se le presente, a los 300 milisegundos va a haber eh, una onda con una amplitud bien marcada a los 300 milisegundos, una onda positiva a los 300 milisegundos, y que va a permitir diferenciar las personas que conocen el estímulo y los que no lo conocen, así lo traten de omitir. ¿Sí? Y así existen otros tipos de potenciales, pero porque no voy a ahondar en esto. El Control Question Test, por su parte, lo que hace es comparar respuestas psicofisiológicas ante dos tipos de preguntas. Una pregunta neutral, digamos, dígame su nombre, cómo está, dónde vive, sí, preguntas neutrales que no deberían por qué, digamos, que generar mayor activación psicofisiológica. Bueno, antes de eso hay que mencionar que siempre se da o se debería dar un periodo de estabilización para la persona para que se estabilice y la respuesta psicofisiológica esté estable. Entonces, lo que hace el Control Question Test es comparar la respuesta psicofisiológica de una pregunta estable con una pregunta, de una respuesta neutral, perdón, con la activación psicofisiológica que produce una respuesta más, digamos que más relacionada con el hecho que está investigando. ¿Dónde estuvo usted ayer cuando robaron a tal persona? ¿O usted conoce tal cosa? ¿Sí? Son preguntas ya más relacionadas con el delito, con la información relevante, y se comparan los dos aspectos. Se dice pues que las personas sospechosas tendrán mayor amplitud, mayor fuerza, mayor activación de las respuestas psicofisiológicas en las preguntas relevantes, que las personas son honestas en las preguntas relevantes. Es decir, las personas sospechosas van a tener mayor activación en esas preguntas relevantes que las personas que son honestas. Y el Guilt Tyson Test eh, lo que hace, bueno, voy a dejar hasta acá y ya continúo con el video en la segunda parte de la segunda parte de este video. ¿Listo?